Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hagan siempre al tirano temblar. ¿Estamos, no? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. 8 de la mañana y 39 minutos. Estamos reiniciando un nuevo República de los Ríos. República de los Ríos para día jueves. Jueves 22 de octubre. 23, 24 y 25. Estamos a 3 días del plebiscito constituyente. Un plebiscito que ha sido esperado durante 40 años, entiendo. Por lo menos por lo que yo he leído en la prensa. Por más tiempo, aclaran otros. Víctor no nos puede acompañar todavía. Vamos a ver, sabemos que está preparando la transmisión extraordinaria que vamos a tener a las 10 de la mañana. Tenemos la segunda jornada de este ciclo de programas en el contexto de el Congreso del Futuro, una actividad que por supuesto ingresa a la programación de Radio Universidad Austral de Chile como una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Actividad que por lo demás concluye mañana cuando vamos a tener una tercera y última jornada de este Congreso del Futuro 2020, que estamos refiriéndonos a en las transmisiones extraordinarias del miércoles, del jueves y del viernes, y que son el ciclo de clausura en lo que a este año se refiere del Congreso del Futuro, que, bueno, ustedes se imaginarán, el 2021 va a estar de regreso ya en su nueva versión a contar del mes de enero, y suponemos, conforme las condiciones sanitarias, no sé si sanitarias o insanitarias, que probablemente se van a mantener, será también en modalidad remota, así que vamos a ver cómo enfrentamos ese desafío aquí también desde Radio Universidad Austral de Chile. Bien, así que vamos a extrañar por ahora a Víctor. Insisto, probablemente se nos va a incorporar, vamos a ver cómo están esos preparativos. Pero a quienes no vamos a extrañar es a la profesora Carla Marchant. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Qué bonito día. Sí, en primavera, necesario. Sí, está bien. Bonito Sí. día. Los pajaritos me despertaron a mí en la mañana. Estábamos extrañando el sol. Y la profesora Karen Alfaro, ¿cómo está, querida prodecana? La habíamos Hola. extrañado tantas semanas sin tenerlas a esta hora en la radio. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Sí, un maravilloso día. Aprovecho de hacer un saludo de cumpleaños a 3 personas muy importantes Ya. para mí. Mi hijo está de cumpleaños hoy día, así que un saludo maravilloso para él. Está de cumpleaños también Carla Mancilla, Sí. de la facultad, ¿cierto? Así que un cariñoso saludo para ella. Conocemos a Carla, También. parece, aquí en la radio. Sí, así que un cariñoso saludo para ella. Y también está de cumpleaños María Angélica Illanes, así que Sí. a la maestra un cariñoso saludo también. Qué Sí, bien. un día muy cumpleañero. Vamos a sumarnos a esos cumpleaños. ¿Tu hijo se llama? Sebastián. Sebastián. Un abrazo también para Sebastián, entonces, desde Radio Universidad Austral de Chile. Para Carla Mancilla, la extrañamos también a Carla en la radio. Sebastián y Antonio, que están aquí en los estudios, alzan sus manos en señal de abrazo para que le comuniquemos que también van a celebrar su cumpleaños de manera remota, supongo. Y para la profesora Illanes, siempre para nosotros es un agrado y poder escucharla, poder poner las ondas de la radio al servicio de la circulación de su palabra, de su pensamiento, de su reflexión. Gracias por recordárnoslo, Karen. Iniciamos la conversación de hoy. Pues partía yo anunciando que faltan 3 días para el plebiscito. Por costumbre, no sé si en esta oportunidad y en este proceso no eleccionario, si un poco estamos eligiendo si vamos a tener una nueva constitución. Entiendo que el jueves en la noche se inicia el silencio
propagandístico, de manera que hoy día hasta las 24 horas es el último plazo para hacer propaganda. Entiendo que ya se están organizando algunos volanteos en la Plaza de la República. Supongo yo que las dos opciones estarán desplegadas en el principal paseo público de la ciudad, aunque tengo la impresión de que desde el sector del rechazo no hay mucha difusión programada para estos días. De hecho, escuchaba recién en las radios nacionales que si bien el comando del apruebo estaba llamando a algunas actividades para el domingo en la noche, el rechazo no estaba anunciando nada y estaba anunciando que no iba a realizar actividades públicas ya en este minuto. Bueno, por ahí va. Yo estoy como planeando solo sobre el tema. Yo supongo que ustedes tendrán otras perspectivas. También tenemos un tema pendiente desde la semana pasada. Estábamos conversando con Carla, que es la situación de Becas Chile. Carla nos decía, leí creo también una crónica, que pareciera ser que desde la suspicacia que nos caracteriza estamos enfrentando una nueva acción de este sistema que nos gobierna, no sé si sea de la política o desde la economía, que dice, mira, aquí en Becas Chile parece que hay una oportunidad de negocio, fundamentalmente una oportunidad de negocio para la banca, a propósito de convertir el sistema de subsidio para la formación de capital superior en el extranjero, en objeto de subsidio público, convertirlo en una cartera de crédito. Por ahí va la preocupación, entiendo. Y es cierto, ¿para qué voy a estar dando subsidios si a través de un crédito puedo aprovechar una oportunidad de negocio para la banca, no solo nacional? Así sabemos que suele razonar el sistema. El sistema, el modelo, ¿cómo le ponemos? Bueno, ahí ustedes me dirán. Por ahí van los dos temas que yo tenía anotados. Yo no sé si antes de iniciar la conversación aprovechamos de agregar algo para que después aprovechemos bien el tiempo o nos vamos de lleno en lo que nos preocupa. Carla. Pasan tantas cosas todas las semanas que podríamos poner muchos más temas, pero creo que el primero abarca mucho de la contingencia. Yo me quedaría por esos dos. Gracias. Pongamos un puntito varios por si acaso. Como en la reunión del comité de adelanto. Profesora Karen Alfaro. Sí, yo creo que son dos temas también, porque en realidad dan cuenta de un momento o sea, por una parte, una crisis, ¿cierto? El contexto de las elecciones y por otro lado, este tipo de decisiones que frente a problemas grandes, ¿cierto? Van pasando, o sea, se están tomando una serie de acciones arbitrarias, injustas, y que no tienen tanta revuelo en la opinión pública, como el tema de las becas, ¿cierto? Y como otra serie de decisiones también en materia de educación, como lo que está pasando, por ejemplo, en el sistema de financiamiento actual, ¿cierto? En las universidades, o sea, la retención de fondos basales y otros, que no, o sea, no alcanzan a constituirse en temas para el debate público porque estamos enfrentados, ¿cierto?, a estos otros grandes temas, pero que sin duda, una vez que pase el plebiscito, hay que retomarlo, recogerlo y darle una pronta solución, así como también lo que afecta la crisis de alimentos, ¿cierto?, la crisis económica al conjunto de sectores populares. En relación a la campaña, yo creo que se ha debatido bastante respecto a esta, como el alma, ¿cierto?, en las campañas, también respecto al dispositivo de la televisión y su impacto real en la difusión de campañas de este tipo, o si en realidad las redes sociales y otros canales serían hoy día los que tienen mayor impacto en las decisiones de la población. Yo creo en particular, lo que me preocupa en realidad, es cómo, a pesar de lo que ha vivido este país, seguimos ocupando, ¿cierto?, este lenguaje de odio, reñido con no solamente la ética, sino también con cómo concebimos la cultura, ¿ya? O sea, la campaña del rechazo, el uso del lenguaje político, los discursos que elabora son discursos de odio, que yo creo que son preocupantes para
para la educación incluso del país, ¿ya? Yo creo que no hay juicio o no he escuchado juicio respecto a eso. Y además que sea validado como forma de relación y de lenguaje político, yo creo que es preocupante, ¿ya? Yo creo que debiéramos pensar luego o en este marco del proceso constitucional en revisarnos, ¿cierto?, las bases de nuestra cultura política para replantear precisamente los principios de relación, ¿ya? Porque creo que no va en la dirección ni democrática ni en la dirección civilizatoria correcta. Veo que tú eres de los pocos que vio la campaña, ¿eh? Por lo menos para someter la crítica. La televisiva, Sí, digo. de los pocos. Sí. Bueno, la sana crítica es un buen ejercicio. Profesora Marchant. Bueno, concuerdo con Karen en varias cosas que tienen que ver con con dos dimensiones que yo creo que tienen mucho relación con Tenemos problemas con tu audio, Carla. No, algo nos pasó. Está silenciado, me parece. Sí, no sé si está silenciado o es que se desconectó el Bluetooth. Está silenciada. Ahora sí. Ahora sí, entendí. Puedo volver a poner esto. Sí. Estaba diciendo que es interesante, concordaba con Karen en varios puntos, y también es interesante mirar cómo en una sociedad muy globalizada y cada vez más que divide la realidad en distintos como podríamos llamarlo así, el de la vida real, el de las noticias, la gente que consume información por redes sociales, por cómo tú te vas manejando y navegando en esas redes sociales, vas viendo y vas recibiendo y construyendo un poco un imaginario y una simbología asociada al nicho en el que te estás desplazando. Entonces se provoca este efecto de caja de resonancia donde siempre estás mirando y recibiendo información sobre lo que tú mismo estás buscando. Entonces, en ese sentido, mirar cómo se van amplificando y mirar cómo tú vas consumiendo y generando un relato a partir de la campaña y por dónde la consumes, básicamente. Es bien interesante mirar así de qué manera se están guiando esas discusiones. Lo que vemos en la televisión abierta, que ayer la vi, por ejemplo, en la noche, bien interesante en la franja del rechazo. Ayer era miércoles, estaban ya incorporadas las imágenes tan simbólicas de las quemas de las iglesias del día domingo. Y resumiendo toda la discusión sobre si esta idea de queremos lo mejor para Chile y el sentido común se resume a personas que debiesen ser identificadas como un grupo de pacifistas que están en contra de la quema de la iglesia y cooptando toda la cantidad de público que puede asociar a una idea de no querer más violencia y separando y dividiendo en estos dos mundos, el mundo que acepta la violencia y el mundo que está en contra de ella con esta imagen monumental, que es súper relevante si uno lo mira porque permite en el mundo, sumar súper fuerte esta idea de una sociedad del espectáculo, que hace que la forma sea más importante que el fondo. Miramos, ayer eran, no sé, 8 o 10 relatos de chilenos comunes con sentido común, condenando la violencia en ese contexto, ninguna idea o ningún otro tipo de reflexión más profunda con respecto al proceso, solamente la imagen y la división que crea a partir de esas imágenes, porque no había ni siquiera una discusión más profunda o un poco más contextualizada dentro de un proceso mayor. Entonces, sabemos que al final de las campañas esto es casi como el todo vale, pero generas una sensación y aumenta la polarización porque no se están discutiendo ideas, estás discutiendo percepciones sobre lo que es bueno y es malo, y ahí el espectro para poder debatir se reduce a la imagen, y me parece que es muy efectivo para un segmento de población que es la que consume información a través de televisión, que son generalmente adultos mayores. Ya la gente joven no se informa por televisión convencional. Entonces ahí tú ves que el esfuerzo por tratar de hacer quizá un debate más rico está de repente en otros medios y no en esos masivos. Sí, hay que averiguar cuáles son esos medios, y no sé si se refiere solo a la campaña televisiva en el contexto del
en el contexto del plebiscito constituyente. Lo digo, a ver, yo me levanté hoy día en la mañana, a las 7 de la mañana, prendí la televisión para ver las noticias y ponerme al día para venir a conversar con ustedes y te prometo que además de un par de portonazos, una señorita que la detuvieron los camioneros porque iba manejando ebria en la ruta 5 y dos, tres cosas más, todo del mismo carácter, después de 40 minutos no tenía más información que esa, pesquisando los 4 canales de televisión abierta que hay en Chile, digamos. Eso es lo que la televisión está incorporando como contenido y cuando uno compara ese contenido con lo que hay en otros medios, uno se da cuenta que lo que la está colonizando es el lenguaje de YouTube. Las 10 cosas insólitas que no has visto, las 10 cosas que no sabías de Chavo del Ocho, es un poco esa lógica, diera la impresión la que se está empezando a utilizar como criterio periodístico para la elaboración de los canales, digamos. Entonces, si eso pasa en los noticieros centrales, no debiera llamarme a curiosidad que en la campaña televisiva pase lo mismo. Por ahí va un poco mi inquietud, tiene harto que ver con la forma en la que en la que producimos cultura y en la que la consumimos. A propósito de estos mitos del libre mercado, producimos según se consume, pero nosotros sabemos que en dimensiones de producción industrial, la forma en la que producimos determina bastante más la forma en la que consumimos que viceversa, creo yo, no sé. Por ahí va un poco mi inquietud. De hecho, yo, y a propósito de la franja, las pocas veces que la he visto en YouTube, la he visto en otro horario, la he visto parcializada, salto de un contenido a otro cuando ya me doy cuenta que son contenidos repetidos. Por ahí va, y creo que la forma en la que gestionamos y administramos los medios también tiene mucho que ver con las nuevas formas en las que comenzamos a debatir, e insisto en que vienen un poquito prepicadas industrialmente, por lo menos es lo que yo creo. Carla, Karen. Sí, Karen yo Alfaro. creo que sí, concuerdo con eso y en particular, claro, la preocupación respecto al carácter de la discusión, ¿cierto? A la riqueza de la discusión respecto al plebiscito. El día de ayer estuve en un conversatorio en un liceo de Osorno, con un liceo de Osorno, de manera virtual. Ya. Y pude percibir precisamente cómo los jóvenes recepcionan la discusión respecto al plebiscito y la recepción de la franja. Entonces, las preguntas de ellos iban en esa línea, ¿cierto? O sea, ¿es pertinente hacer un plebiscito ahora? ¿Cuánto estamos en una crisis económica? Todo el gasto, ¿cierto? Que esto significa. Está instalado eso, ¿eh? Exacto, como que, claro, trasladaron, o sea, la pobreza en el fondo de la discusión es que esto es costoso, ¿cierto? Sería costoso elaborar una constitución, cuánto se pagaría, no es el momento. Entonces, ahí tú ves cómo está cruzado por los valores neoliberales, ¿cierto? De llevar o reducir a precio, ponerle precio a lo que costaría elaborar una carta fundamental. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿cuánto creen ustedes que vale la justicia? ¿Cuánto vale la justicia? Si pudiéramos ponerle un precio a la justicia. Qué docente, ¿ah? Claro, la justicia no Qué tiene diálogo más precio, docente. ¿cierto? Sí. La justicia, los derechos no tienen precio. Entonces, es o sea, la dimensión de la discusión política que debiéramos dar no está en la lógica de los marcos neoliberales de la discusión. O sea, no podemos valorizar en lógica mercantil una discusión que va a fundar los pilares, ¿cierto?, de no solamente un nuevo pacto social, sino de un modelo de sociedad que esperamos sea más justo, democrático. Entonces yo creo que es ese nivel de la discusión política más profunda, la que sí se dio en los cabildos, en la asamblea, recuperar la política con un sentido para una mejor vida, la que no se recuperó en este momento, ¿cierto?, del plebiscito, y que espero que se recupere post plebiscito a partir de la organización, de la discusión en cada uno de los territorios. Bueno, viene a propósito de la discusión preconstituyente, viene toda la campaña de elección de asambleístas, ¿ah? Vamos a ver, esperemos que esa discusión también efectivamente tenga otro calado. Profesora Marchant. Siempre perdemos su audio, Carla. No, otra vez. ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Tengo que estar con esto. Bajísimo, pero te escuchamos. Yo creo que esto tiene que ver también con
si lo pensamos un poquito más hacia atrás en el por qué van ocurriendo estas discusiones que no tienen tanto sostén en hechos, y yo creo que también aquí pasa porque nosotros como sociedad estábamos tan inmersos en un sistema que avanzaba a un ritmo acelerado que no toma el tiempo para hacer diagnósticos. Y ahí vemos, por ejemplo, el valor que tienen las ciencias sociales como para sentarnos a poner alguna idea, a debatirla. Eso no estaba ocurriendo y esas ideas estaban pasando a una velocidad que no se alcanzaban de alguna manera a canalizar y a reflexionar. Y vemos que ahí, en ese sentido, por ejemplo, desde el oficialismo, desde el gobierno, había de todas maneras un intento de dar explicaciones muy simples a lo que ocurría y separar muy burdamente los buenos de los malos, los violentistas de los que quieren mejorar el país, y eso se ha representado un poco en el nivel de la discusión, porque si nos quedamos en los costos que mencionaba Karen, el separar y en el fondo esta idea de reducción de la complejidad del proceso, de las causas que llevaron y condujeron a este estallido social y posteriormente al proceso constituyente, no las puedes reducir en estas dicotomías tan simplistas como se han ido haciendo. Y eso lamentablemente ha permeado todas las dimensiones de la discusión y hacen que, por ejemplo, para estos jóvenes sea una cosa relevante pensar en costos y no pensar en y que les cueste ver en el fondo lo que implica o lo que hay mucho más allá de un proceso que tiene muchas más aristas. Entonces, yo creo por un lado que eso también es producto de lo que mencionaba anteriormente, de esta incapacidad de reflexionar, porque la máquina de un cierto ritmo de vida, de una necesidad de velocidad que requiere el modelo neoliberal para seguir funcionando, no te permite esos espacios. Y eso ha hecho también de que esos espacios de reflexión más profunda y sobre todo lo que debería ocurrir ahora con la elección de constituyente es que esos momentos de reflexionar más profundamente sobre qué implica que exista, no sé, que se incorporen, por ejemplo, temas que a mí me interesan mucho, los derechos de la naturaleza en una constitución nueva, o qué implica eliminar ciertos conceptos que tienen que estar, no sé, desde el artículo 1 mencionado en la constitución. Ese tipo de discusiones a mí me da un poco de susto que queden cooptadas en círculos de intelectuales muy cerrados, porque son discusiones que tú tienes que hacerlas en otro tiempo, que no es el tiempo ni de la televisión, ni de ningún medio de comunicación que necesite rating y que quiera inmediatez. Entonces, hay un peligro fuerte de que esas definiciones importantes queden muy encerradas en los constitucionalistas o en grupos de personas que tienen conocimiento teórico y técnico sobre los temas. Entonces, creo que ahí también hay una necesidad y un poco una tarea para poner en simple lo que estamos hablando complejo a veces. Sí, y bueno, eso debería empezar ahora. Sí, esa discusión, esa dimensión tan técnica de la política que viene a reemplazar el proyecto de transformación por el mundo, por la necesidad de simplemente gestionarlo, de tratar de hacerlo funcionar bien, creo yo que está en el centro de lo que Y nos exactamente, dice. porque eso te muestra en el fondo por qué las gestiones no funcionan cuando tú no tienes buenos diagnósticos. O sea, siempre se dice, hay muchos diagnósticos, ya sabemos los problemas, pero una cosa es identificar los problemas, otra cosa es ponerle indicadores a los problemas y ahí empezar a tomar decisiones. Y si tú ves manejo de pandemia y frases de no sabíamos que existía tanto hacinamiento en Chile, tienen que ver con no estar entendiendo ni caracterizando bien los problemas. Yo creo que ahí son ritmos que se contraponen y salen y llevan a este punto final, que son decisiones tomadas no en base a la evidencia, que es lo que uno desde la perspectiva más científica siempre ha intentado poner. Decisiones tomadas en base a evidencia científica, y eso no pasa siempre. Sí. Son más sensaciones, votos, qué sé yo. Intereses. Pero claro, eso de una parte, pero de otra parte yo insistía en esa crítica de que, mira, no es que la sociedad o el mundo estén mal diseñados, es que no lo sabemos usar. Por eso es que la política tiene que tener esta dimensión técnica de quienes sí saben hacer funcionar el mundo. Lo escuchamos desde el modelo de las AFP, ¿viste? No es que esté malo, es que no sabemos comportar hasta cualquier otra dimensión que tenga el mercado. Yo quiero, mira, un último punto, yo voy a volver sobre él, hemos vuelto todos estos días y voy a volver sobre él, porque ustedes también lo mencionaron como un tema relevante dentro de la campaña. Ayer vimos un especial de Palos para el Puente que, por supuesto, ahondó profusamente en el tema
Aprovechemos que está Karen con nosotros. Recordemos a quienes nos escuchan que estamos haciendo República de los Ríos de hoy con la profesora Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ¿no es cierto? Y la profesora Carla Marchán, académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias. No me equivoqué en esta oportunidad, siempre que me equivoco me retan cuando nombro los institutos, ¿no? Está bien ahora. Sí, pero es la pregunta por el significado de la violencia en todo este proceso. Y lo digo desde dos lugares. Desde una parte, a ver, yo creo que llevamos varios años preguntándonos por eso, probablemente el 2011. A mí esos encuentros locales con el profesor, no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, con el profesor de historia, el profesor Salazar, tiene una dimensión tan litúrgica que a mí como que me incomoda un poco, pero... y de hecho recuerdo la primera vez que lo vi aquí en Valdivia en el contexto de esta última década fue después del 2011, 2012, 2013 allí y a propósito de encuentros litúrgicos ahí en el MAC, en un encuentro organizado precisamente por algunos actores universitarios, por la Federación de Estudiantes, tengo la impresión, y claro, yo recuerdo que el encuentro terminó con una pregunta respecto de cuál es el significado de la violencia en el proceso histórico que está viviendo el país en este momento, en esta década que estaba comenzando y que había comenzado con el estallido estudiantil del 2011. ¿Cuál es el significado de la violencia en un escenario donde todos nos decían, mira, cuando las transformaciones son súper inminentes, el sistema se defiende y se defiende violentamente? Entonces, claro, había una pregunta que tenía que ver con ¿cómo defendemos también entonces a los que quieren transformar estas cosas? Y esa es la pregunta por la violencia, siento yo. Y lo digo desde el otro extremo, en un lugar donde se cuestiona toda la violencia, menos la violencia necesaria para defender al mismo sistema. Es decir, hay una violencia legítima, pero en algún minuto esa violencia legítima que uno utiliza, que es constituida democráticamente, tiene que usarse para defender el sistema con tanta recurrencia y con tanta intensidad que uno debiera preguntarse, oye, espérate, si la única manera de mantener funcionando esto es con violencia, es porque algo no está funcionando en el acuerdo que tenemos respecto de cómo diseñamos la convivencia. Y lo digo desde la protesta, desde la marcha que puede terminar en hechos violentos en la Alameda, hasta la violencia que uno necesita para regular otro tipo de aspectos de la convivencia asociados a la delincuencia, asociados al narcotráfico. Es decir, cada vez en esta forma de organizarnos requerimos de más violencia aparentemente para mantener esta forma de organización. Por ahí va mi inquietud, y a lo mejor para ya terminar esta ronda en torno a lo que va a pasar el domingo 25. Profesor Alfaro, profesora Marchant. Sí, digamos, lo primero que creo... Sí, es que, por una parte hay un uso mañoso de vincular la protesta social con la violencia, ¿ya? La protesta social es un derecho, existe el derecho a la movilización, ¿cierto? Ya la protesta social de los pueblos. Y la violencia política ha sido un continuum en la historia, ¿ya? Y la violencia política estalla precisamente porque los canales institucionales, ¿cierto?, de relación no dan cabida a las reivindicaciones de los actores y de los movimientos sociales. Como tú bien dices, la violencia estatal es aquella que se legitima y hasta normaliza en algunos casos. Pero el problema es que bajo un Estado neoliberal, la violencia estatal se utiliza para proteger la propiedad privada fundamentalmente, ¿ya? Bajo el Estado neoliberal, la violencia estatal no se utiliza en resguardo de la ciudadanía, como muchas veces se ha señalado, sino por el contrario, ¿cierto?, en resguardo de la propiedad privada. Es decir, el Estado neoliberal es donde el Estado ingresa a la lucha del poder tomando una posición. Y esa posición es del lado, ¿cierto?, del empresariado, es del lado del capital, ¿ya? Entonces, yo creo que no se trata de reducir el debate como lo hacen los medios de comunicación y parte de la clase política, incluso de sectores progresistas, ¿cierto?, como Boric, que dicen, bueno, tú estás a favor o en contra de la violencia. O sea, eso es miopía política. O sea, lo que hay que tratar de comprender y ponernos de acuerdo es la naturaleza, el carácter, el origen, ¿cierto?, de esta violencia, cómo se expresa y también
la violencia que viene desde el Estado, ¿cierto? La violencia policial. La violencia ha sido un continuo histórico y ha sido también parte de los procesos constituyentes, ¿ya? La violencia ha estado también en el origen, ¿cierto? En momentos constituyentes clave en la historia. Entonces yo creo que es importante tratar de poner o situar esta relación con la violencia, no en esta lógica civilización o barbarie, ¿cierto? Y que los violentos son energúmenos o bárbaros, sino que es la ciudadanía, ¿cierto?, que se expresa de una manera determinada en virtud de que los canales institucionales están debilitados para recepcionar, ¿cierto?, sus reivindicaciones y su malestar, ¿cierto? Como no se canaliza el malestar social por las vías institucionales. Y eso es lo que vivimos ahora, un agotamiento de la democracia de espectadores, de esta democracia de los técnicos, como tú decías, de la democracia de los especialistas, ¿cierto? Donde las grandes decisiones se tomaban en una mesa en Santiago, ingenieros, ¿cierto? Por ejemplo, en el plano de la educación, que es lo que a mí me convoca a debatir. ¿Cuándo los actores de la educación, profesores, ¿cierto?, estudiantes, han sido convocados a participar en la reforma educacional en el último tiempo? ¿Ya? O sea, no, están ausentes. Los actores de las políticas sociales están absolutamente ausentes de las decisiones. Y eso es lo que se agotó ahora, ¿ya? Esta lógica de democracia excluyente es lo que ya no resiste análisis. Gracias, Karen. Carla Marchanta. Sí, a mí en esta lógica de la condena a la violencia me llama la atención el énfasis que se hace siempre en decir hay que condenar la violencia, ¿ya? Y que eso esté siempre en el centro de la discusión. Porque me pregunto, a lo mejor muy inocentemente, ok, ya eso uno lo puede pedir, lo hace, ¿cambian algo las cosas? Probablemente no hay un efecto inmediato como para que siempre la idea de condena a la violencia sea lo que está ahí como en el centro de la discusión. Ya, creo que todas las personas que queremos vivir una vida normal y tranquila vamos a estar por la paz y es un proceso que tiene que estar, obviamente lo entendemos así, pero no entiendo cuál es la importancia de poner que todos tengan que condenar la violencia y que incluso estemos ahora con una idea levantada por un sector oficialista de una ley que te obligue a condenar la violencia, o sea, para los partidos políticos y en el fondo tratar de llevarlo por el camino legal. Lo encuentro muy absurdo, porque ese tipo de cosas, aunque ponga 50.000 leyes condenando la violencia, van a seguir ocurriendo. Entonces no lo entiendo. Pero sí lo veo como, y también no lo entiendo por todas las dimensiones simbólicas que tiene la condena de la violencia, porque mientras Chile Vamos pide esta ley, por otro lado anuncian que van a ir al Tribunal Constitucional a intentar controlar esta idea de legislar contra el negacionismo. Eso también es una forma de violencia, o sea, desconocer la violación a los derechos humanos, desconocer todo el proceso de la dictadura, es también una forma de violencia contra todas las personas que sufrieron en ese momento, contra todos los detenidos desaparecidos, etcétera. Entonces no entiendo y me llama la atención ese doble de discurso, lo encuentro terrible. Pero por otro lado, cuando también hablamos de violencia, tenemos que ver, y pensándolo como hacia atrás, desde cuando parte el estallido social con la evasión, que era una acción de protesta no violenta, luego vienen las manifestaciones, ¿con qué se encuentra el país? O sea, Piñera nos declaró la guerra al presidente, entonces también ahí hay un discurso de violencia que ha sido desde la simbólica y la verbal hasta la que va por la oficialidad de las leyes, etcétera, y luego las resoluciones han ido siempre abogando por la paz y esa paz no va a llegar porque no, en el sentido de, no va a llegar mientras no se haga carne en cambios concretos. O sea, yo creo que es parte de este momento. No, hay que condenarla, hay que tratar de evitarla y no confundirla con la manifestación. Yo creo que ahí hay un punto súper clave porque no podemos decir que todas las manifestaciones son un foco de producción de violencia. Todos los grupos descolgados de las manifestaciones existen, la delincuencia existe, el narco ocupa también ahí su oportunidad para desplegarse. Entonces, no por eso vamos a decir que desde esta violencia que es visual, que es súper plausible en las ciudades, que con las quemas, con todo eso está presente, pero también hay que condenar esa violencia, pero también hay que condenar la violencia solapada de las condenas, no sé, las rebajas de
multas a Ponce Lerú, hay que condenar todas las otras violencias que son simbólicas y que no son tan visibles, pero nos afectan a todos, las colusiones, etcétera. Entonces ahí creo que hay nuevamente siempre estas paradojas que son interesantes de ir mirando, como por un lado se condena lo que tiene mayor espectáculo como los incendios, pero otras cosas que son mucho más profundas pasan así súper desapercibidas porque es mejor mantenerlas en silencio porque tienen intereses todos ahí en ese tema. O sea, yo lo de Ponce Lerú no había nadie alegando porque todos recibieron plata de él. Entonces ahí también eso a mí me violenta, lo encuentro también una muestra de violencia. Sí, bueno, violencia simbólica para algunos de nosotros que tenemos la posibilidad de no enterarnos de los efectos materiales y concretos, pero que para otros que reciben los efectos materiales y concretos de esas formas de discriminación, la verdad es que es una violencia bastante material, bastante más sustantiva que ese simbolismo que queremos nosotros atribuirle. Mira, voy a insistir en el tema, a propósito de las iglesias, a propósito de la violencia puesta en la calle, voy a juntar dos temas que no sé si van juntos o no. Bueno, sí sé, por lo menos una opinión tengo, pero como ustedes son las profesoras, voy a decirlo como si fuera una pregunta, esto de la violencia en la calle y esto de la imagen de las iglesias incendiadas circulando tan profusamente por los canales de la televisión. ¿Tendrá algo que ver con la discusión que hay en torno a los mecanismos, la legislación y la regulación de los sistemas de inteligencia en este país, a propósito de los chascarros procedentes de la moneda, de lo que nos hemos enterado también en estos últimos días? Profesor Alfaro. No sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, los mecanismos de inteligencia han operado. ¿La pregunta o la insinuación? En la postdictadura, precisamente, digamos, porque se ha mantenido una lógica de control, o sea, de inteligencia y de control de cualquier insurgencia o subversión, ¿ya? O sea, los aparatos de inteligencia lo que buscan mantener es precisamente esta política de los consensos sociales, ¿cierto? Donde el status quo, donde la llamada paz para la clase política es aquella que avala las desigualdades existentes, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier tipo de conflicto social tiene que ser apagado, acallado y reprimido, ¿ya? Entonces, yo creo que claro, es un continuum durante la postdictadura, o sea, no sé, los segundos pisos de la moneda, la oficina y todo el rol, ¿cierto?, que cumplió. También en violación a los derechos humanos a propósito de esto en la postdictadura, por estos agentes. Entonces yo creo que no sorprende mucho, y sobre todo en el gobierno de Piñera, que sigan operando estas prácticas. Lo que yo creo, claro, que sorprende la puerca inteligencia de los aparatos de inteligencia. Sí. Y sobre todo yo creo que es lo reñido con este discurso de la democracia que tiene la clase política. O sea, es legítimo que estemos sometidos, ¿cierto?, a estos mecanismos que o sea, no solamente controlan, o sea, las organizaciones sociales, o sea, no, la posibilidad de organizaciones sociales autónomas en general es muy difícil en este país, ¿ya? O sea, todo tiene que tener personalidad jurídica. Existieron mecanismos de cooptación, ¿cierto?, de la organización social y territorial a partir de distintas instancias de control. Entonces yo creo que vivimos el control social desde hace mucho tiempo y de distintas maneras, ¿no? Un tipo de disciplinamiento donde la única concepción de democracia es el modelo que tenemos actualmente, que es profundamente desigual, injusto y todo lo que ya sabemos. Entonces, para pensar algo distinto tenemos que salirnos precisamente de estos marcos, ¿cierto?, en los cuales la clase política opera desde un paternalismo, ¿ya? O sea, es como la gente habla, la gente no tiene idea de esto, entonces nosotros, los expertos de la política, tenemos que tomar las decisiones. Y eso yo creo que es un error, ¿ya? O sea, ese principio es el que tenemos que también transformar. Sí, Karen, yo pregunto si es posible asociar la violencia callejera en el contexto de la manifestación con
la acción de inteligencia de los organismos del Estado, y tengo la impresión de que tú me dices, mira, yo preferiría asociarla a, a la construcción de una sociedad civil cooptada, clientelar, etcétera, digamos, disciplinada más desde el interés que desde el garrote. Por ahí va tengo la impresión que por ahí va más tu preocupación. Sí. Carla Marchán, profesora Marchán. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Miguel, porque si nosotros, o sea, ¿por qué la violencia aumenta? ¿Y cuáles, si lo pensamos, los primeros días del estallido social el año pasado, después de la declaración de guerra? Estamos en guerra frente a este enemigo poderoso, sale invisible. El movimiento social responde al día siguiente es: no estamos en guerra. O sea, la declaración de guerra, yo creo que esa frase fue muy desafortunada para crear y traer un poco mucho más, para caldear mucho más los ánimos en ese momento, que ya estaban enardecidos. Pero eso fue un punto también de inflexión importante, porque en el fondo va a poner en la mente de los manifestantes que podían estar pensando que iban a ser víctimas de un ataque también organizado si te están declarando la guerra. Entonces las palabras construyen realidad, y lo que va ocurriendo después de esa declaratoria va tomando un carácter mucho más violento, con los militares en la calle, con la represión que se desató. Entonces yo creo que sí hay una relación importante. ¿Y por qué Piñera hace esa declaración? Porque él recibió esa información, que su ministro de Defensa se convenció que era fidedigna, porque me imagino que si te lo está entregando tu departamento de inteligencia de tu Ministerio de Defensa, ¿cómo no vas a creerlo también? Entonces, hay una relación de algo que estaba mal, funcionando mal, pero permitió que fuera un poco como el caldo para una tormenta perfecta, esa información equivocada. Que no, lamentablemente, si ahora lo vemos, que se sabe, o sea, a mí me parece igual increíble que un documento de inteligencia después termine puesto en el mostrador. O sea, bien que lo podemos leer, pero si lo ves como desde lo que fuera verdaderamente la inteligencia, es un lamentable golpe bajo a la inteligencia del país. No me gusta. Ojalá no estemos en guerra, ojalá a los peruanos y a nuestros vecinos no se nos ocurra ningún acto, porque ya vemos que no estamos muy seguros. Porque ahí hay un tema de debilidad de ese tipo de instituciones. Entonces, uno se queda con la sensación de que se puede hacer mejor, pero parece que no fue el caso. ¿Se puede hacer con más inteligencia, dices tú? Bueno, vamos a volver a hablar sobre estas cosas después del plebiscito. ¿Dónde votan? Disculpen, el domingo. Carla. Escuela Karen. Leonardo da Vinci. Aquí vecina nuestra, aquí en los Barrios Bajos. Sí, Karen. Barrios Bajos. Voto en el Liceo Armando Robles. Ya. Toda la cosa sanitaria, la prevención, el protocolo lo tienen clarísimo. Mascarilla, guantes. Y tienen su lápiz azul. Lápiz, sí. Azul, no se olviden. Ya, perfecto. Vamos a votar entonces el domingo. Nos quedan algunos minutos todavía de conversación. Vamos a terminar un poco antes de las 10 a propósito de la transmisión que tenemos a las 10 en el contexto, voy a reiterar, del Congreso del Futuro y de esta invitación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística para participar de esto que ya está preparando aquí en el estudio Antonio Martel, Sebastián Valenzuela y Víctor Godoy, que lo conducirá desde su casa a eso de las 10. Becas Chile. Becas Chile, digamos, una oportunidad para apoyar el despegue hacia el desarrollo de nuestro país a propósito del fortalecimiento del capital avanzado. ¿Se dice capital avanzado, no es cierto? Capital humano avanzado. Se dice así, pero es muy feo. Yo supongo que si hay capital humano avanzado es porque también hay capital humano lento, hay capital humano retrasado. No sé, no me gusta. Por donde entro salgo mal de esa expresión. Carla lo va a explicar probablemente. Pero bueno, así lo llaman. Es la oportunidad. Pero también parece que está siendo visto como una oportunidad de negocio fundamentalmente para el capital financiero, especulativo, no solo nacional. La noticia es que para este año se habrían suspendido las partidas presupuestarias del presupuesto público para financiar becas para estudios de posgrado en el extranjero. Entiendo que se mantienen para la posibilidad de desarrollar estudios de posgrado nacional. No sé, ustedes me lo
me lo detallarán. Por lo pronto, nosotros iniciamos algunas menciones a este tema durante la semana pasada y pospusimos dedicarle algunos minutos en esta sesión del República de los Ríos. Carla Marchand. Bueno, se mantiene Tu audio está muy bajo otra vez. ahí sí. Ahí sí. Se mantiene el concurso para becas nacionales. Se suspendió el concurso en el extranjero y estuve revisando el desglose del proyecto de presupuesto para el 2021 y las dos reducciones principales que se hacen en las partidas presupuestarias son a la de formación de capital humano avanzado, que sería en el extranjero, y el segundo ítem que tiene también una reducción importante es el de vinculación con el medio y difusión del conocimiento científico. Entonces, y lo que se mantiene alto es la prospectiva y evaluación del sistema. Eso se mantiene variación de un 50% positivo con respecto al año anterior. Entonces, claro, o sea, se prefirió, si uno quisiera mirarlo así o tratar de entender, se prefiere mantenerla y tratar de continuar con la institucionalidad que es nueva. O sea, el ministerio tiene 1 año, 2 años, menos de eso, y sacrificar estas otras 2 glosas. Con la argumentación de que los programas en el extranjero están cerrados, eso no es así. Las clases virtuales en las universidades internacionales están ocurriendo tal como lo estamos haciendo nosotros acá. Y lo que me sorprende más es mirar también que no se ha hablado nada de eso sobre el de difusión, porque claro, o sea, se supone que la parte de vinculación con la ciencia este año ha sido el mejor ejemplo gráfico de qué manera y de la importancia que tiene la ciencia y el ecosistema científico, no solamente los científicos que están en los laboratorios, sino todos los distintos eslabones de producción de conocimiento hasta que llega hasta la difusión, la comunicación, etcétera, tienen que estar altamente estimulados para poder, por ejemplo, resolver los problemas de la pandemia. Entonces, ese ítem del presupuesto también se ve afectado. Y bueno, si uno lo mira lo que significa esto, es súper complejo analizarlo en cómo va a afectar esto en el largo plazo, cómo se va a evaluar que este año tengamos una caída así tan abrupta en la inversión en este ítem bajo la lógica de que también hay que tratar de potenciar los doctorados nacionales. Pero ahí también es difícil, yo estoy de acuerdo con ese punto, pero también creo que es importante para el tema de innovación. Muchas de las cosas que nosotros vamos a estudiar o cuando colaboramos con personas fuera de nuestro país, porque hay temas de innovación, áreas de punta que nosotros no tenemos, y eso es necesario salir a buscarlo a otros países. Y esos, como decía yo la semana pasada, son procesos que no se empiezan a gestar ahora, son procesos que tienen un largo desarrollo, y lo que eso impacta en términos de colaboración, en términos de carrera científica, es muy, muy potente. Y por otro lado, lo que comentábamos con respecto a pensar en créditos para este tipo de cosas, o sea, yo creo que va a segregar y va a generar un tipo de sesgo nuevo, porque las becas no están relacionadas con la posibilidad de pago que tenemos los becarios o que han tenido o que tienen los becarios cuando adjudican una beca, sino que tienen que ver con mérito académico. Y en ese sentido, personas que estudiaron en los mejores colegios de Chile, en las mejores universidades de Chile, también compiten académicamente con otras personas que lograron estudiar en escuelas públicas, en otras universidades, y por mérito académico tú te la adjudicas. Y eso es una muestra también que ahí hay un gran porcentaje de becarios que no pertenecían a los colegios de élite y acceden a estas becas por mérito. Y pensar en un sistema de crédito te va a generar una barrera nueva de segregación, porque va a ser quién va a poder pagar un doctorado tan caro como los costos que tienen en las universidades internacionales. Entonces, creo que también eso va a generar una brecha, o generaría una brecha súper importante que nos daría de nuevo demostrar que el mérito no es suficiente en este caso, o no sería suficiente, sino que tu capacidad de pago, y también en muchas áreas donde la inversión inicial va a costar mucho más recuperarla. Doctorado
qué sé yo, ciencias sociales, humanidades, arte, que también son muy necesarios, a diferencia de no sé, los Master of Business que genera la economía, que por lo mejor pueden ser igualmente caros, pero se recuperarán más fácil en esos temas de financiero y de las ingenierías comerciales, etcétera. Entonces, pucha, hay una alarma gigante de lo que podría provocar eso. Sí, y además del efecto privatizador, lo quiero agregar como un comentario nomás. ¿Dónde era? Claro, sí. Y claro, privatizador y también de llevarte a la banca, o sea, ahí va a desincentivar mayormente el desarrollo del posgrado en ese sentido, porque ya muchas personas, o sea, terminas el pregrado con el CAE, imagínate lo que sería embarcarte en un doctorado carísimo fuera con otro crédito, o sea, los sueldos chilenos no permitirían eso. Claro. Sí, pero pensaba Posible. en una dimensión más personal, un libro que estuvo muy de moda a comienzos de los 90, en los primeros años de la democracia, algo de Humberto Maturana, Emociones y lenguaje, educación y política, creo que ese era el título. Y partía con esa pregunta, digamos. En los 60, decía Humberto, en los 50, no sé cuándo, cuando yo estudié, lo que uno se preguntaba era qué tengo que estudiar, qué puedo estudiar para servir mejor a la sociedad, entre otras razones, porque es la sociedad la que me está pagando los estudios. Pero claro, en los 90 dice, cuando es uno a través de un crédito, uno no se pregunta qué tengo que estudiar para servir mejor a la sociedad. Uno se pregunta qué tengo que estudiar para ganar más plata. Porque efectivamente la privatización ha tenido un desplazamiento explosivo en la esfera de lo personal. Y claro, eso yo a propósito de privatizar crediticiamente en la formación de posgrado, no solo tiene que ver con, oye, ¿qué voy a estudiar para ganar más plata? Sino además, ¿qué voy a investigar después? ¿Cuáles van a ser mis líneas de investigación? Y en definitiva termina poniéndose esta dimensión privada como la lógica o la racionalidad que empezará a gobernar aquellas acciones que debieran ofrecernos respuestas a los problemas de la sociedad, no solo a mis problemas. Por ahí va un poco Claro, la y inquietud. sí, te encuentro toda la razón y hoy, perdón que Sí, Carla. ese tema me llama profundamente la atención porque tú ves en el fondo eso también está orquestado por los medios de comunicación. Cuando tú ves esos rankings aberrantes en estas carreras vas a tener los mejores sueldos. O sea, eso que salga en el diario me parece brutal, porque tú estás llevando la decisión de una persona que tiene 17 años, que todavía ni siquiera termina su proceso de maduración como ser humano, a pensar en que tiene que escoger una carrera que va a generar solamente ingresos y ponerlo en esos términos de ranking. Yo lo encuentro que eso debería estar, por ejemplo, no sé, tener algún filtro ético que no pudiera hacerse, porque primero va a poder aproximarse a una decisión que tiene que ver con tu plan de vida, no podría uno aceptar que se parta por ahí. A mí me supera cuando lo veo en las últimas noticias y tú ves, y se manifiesta mucho después cuando tú recibas a tus estudiantes en primer año, que en vez de preguntarte cosas que estén más relacionadas con la disciplina que escogieron, te preguntan, profe, ¿cuánto voy a poder ganar? Entonces ahí vemos que la educación, el sistema completo está súper trazado y súper atravesado por esta lógica neoliberal en todas las decisiones de la vida, no por cómo de nuestro quehacer, sino cómo podemos obtener un mejor ingreso para poder sobrevivir. Entonces, lo encuentro que también podría uno llevarlo a la dimensión de las violencias simbólicas que hablábamos al principio. Que por ahí va a estar hablada la Karen. Sí, gracias, Carla. Y no es que estemos diciendo que prosperar no sea un derecho. ¿Eh? Karen Alfaro. Sí, un derecho. ¿O no? ¿O no? A mí me gustaría, claro, referirme a otros aspectos que han estado en el debate a propósito del Ministerio de Ciencias y yo creo que debates que vamos a tener también en el futuro. O sea, uno se pregunta, ¿cierto?, como investigadora, como académica, ¿qué nos ha beneficiado en la creación del ministerio en relación a los presupuestos, por ejemplo, y en relación a cómo percibimos el funcionamiento de ANIT en comparación, ¿cierto?, con CONICET? O sea, al contrario, uno ve que hay menos información, es más difícil desarrollar los procedimientos, es todo más burocrático.
Y ahí uno ve también muchas veces que la voz de las universidades no ha sido una voz fuerte respecto a la definición de lineamiento y de relación con el Ministerio de Ciencia, ¿ya? Entonces creo que ese es un aspecto que tendríamos que debatir al interior de las comunidades académicas, ¿cierto? De cómo se canalizan o en el CRUCH, ¿cierto? O en otra instancia, las demandas, los requerimientos por parte de los cuerpos académicos en relación al Ministerio de Ciencia. Y un segundo tema que sí yo creo que tiene que ver con el contexto político, no hay que olvidar las denuncias que se han hecho respecto al rol que ocupó el Ministerio de Ciencias para validar, ¿cierto?, los datos que se han realizado, bueno, fundamentalmente bajo Mayalich, el Ministerio de Salud, y el silencio cómplice que ha tenido precisamente en la manipulación de la información y los datos. Y ahí se produce esta contradicción, o sea, mientras nosotros nos piden toda una burocracia y además una serie de requisitos y exigencias respecto a la ética y la ciencia, vemos en el Ministerio, ¿cierto?, de Ciencia que eso ha estado cuestionado por lo menos respecto a cómo se entrega información de sumo relevante para las decisiones sanitarias y políticas en el país. Yo creo que eso es gravísimo, ¿ya? O sea, además de lo que se ha señalado respecto a estas acciones o decisiones, están estos temas que no hablan en realidad de un perfil de ministerio que yo creo no es lo que se planteó por lo menos en el principio de su creación, ¿cierto? Que esperábamos que se iba a consolidar de una mejor manera el desarrollo de la ciencia en el país. Y lo tercero que yo creo que también me interesa poner en el debate es este giro no solamente productivo respecto a cómo se concibe la ciencia, sino también la exclusión, ¿cierto?, en ciertos debates fundamentales de las ciencias sociales y las humanidades, no solamente con fines de financiamiento, sino también en la toma de decisiones, ¿ya?, en la toma de decisiones políticas. Y yo creo que ahí tenemos que estar alerta respecto a lo que va a ocurrir, respecto a la reducción, ¿cierto?, de presupuesto y de líneas de desarrollo que nos perjudiquen a nosotros desde estas áreas del saber. Sí, Karen, dos cosas que me llaman la atención que quiero subrayar nomás. Podría subrayar muchas cosas, pero tú dices que debiéramos discutir en las comunidades académicas, universitarias, etcétera. No lo hemos hecho, lo vamos a hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa falta de proactividad en este minuto, en este momento de transformaciones respecto de una materia que parece tan relevante? Por una parte, y por otra, no, partamos por ahí. Bueno, yo creo que en general, no solamente con el Ministerio de Ciencias, pero digamos, el nudo crítico es el sistema de financiamiento de la educación superior. O sea, el sistema de financiamiento de la educación superior supedita a universidades a la arbitrariedad de una serie de decisiones de instituciones, no solamente el Ministerio de Ciencias, sino también la CNA y otros, ¿ya? O sea, decisiones donde las comunidades no son convocadas a debatir los criterios, las exigencias con los cuales nos van a medir, ¿ya? Y esa falta de democracia en decisiones que nos afectan, yo creo que tienen en esta relación, ¿cierto?, de dependencia en el sistema de financiamiento de la educación superior, ¿no? Ahí hay un nudo crítico. ¿Y eso tiene tradición, digo, tiene décadas de desarrollo o tiene que ver con este momento tan neoliberal, de revitalización neoliberal que estamos viviendo? En lo que es la gestión, en lo que a los modos de regulación se refiere. O sea, tiene que ver con el principio de subsidiariedad del Estado inaugurado en dictadura. O sea, claro. Y también esta lógica, ¿cierto?, que critica a Carla, esta lógica del capital humano, sí. Esta lógica de carreras individuales, por ejemplo, en el desarrollo de la investigación y de la ciencia, en los vouchers a través de becas. O sea, esta forma de concebir el desarrollo de la ciencia en el país, ¿cierto?, limita las posibilidades de construir, por ejemplo,
comunidades científicas donde tengan cabida también estudiantes, donde los colegios también tengan una participación relevante y donde la descentralización también es clave, ¿ya? Porque hay un modelo, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos la adjudicación de los proyectos, el mayor porcentaje de adjudicación de proyectos de beca en general es la zona centro Santiago-Valparaíso. Entonces, eso habla de inequidades del modelo y del sistema. Que se incorporen los académicos, que se incorporen los estudiantes, que se incorporen los funcionarios también. ¿Eh? Sí, sí, también. Carla Marchant. O sea, con esto que dijeron al final, yo estoy súper de acuerdo porque nuevamente la universidad y la ciencia, la tecnología y la innovación debiesen ser vistas como un ecosistema. Son parte de lo mismo. O sea, no podemos pensar en que los investigadores están en un lado investigando en sus laboratorios, por otro lado están los estudiantes y por otro lado están los docentes y todos los distintos estamentos que componen la universidad. Yo entiendo que la relación, por ejemplo, las universidades no están dentro de, cuando se crea el sistema de becas Chile, se crea este sistema de envío solamente de personas a formarse, pero no hay un sistema más que se le haya preguntado a las universidades, por ejemplo, ¿de qué manera ustedes pueden colaborar a la inserción en laboratorios a través de planta académica también de este gran grupo de profesionales que se están formando en el extranjero o los mismos doctorados nacionales? ¿O de qué manera esos mismos doctores se van a insertar después en la industria? O sea, no me acuerdo el número exacto, pero era muy bajo este año, había creo que menos de 10 proyectos de inserción de doctores en la industria. O sea, ¿cuánta industria tenemos en Chile? ¿Cómo cambiar esa mentalidad de pensar que el desarrollo productivo de los países tiene que ver también con el desarrollo tecnológico y científico que se puede hacer? Y cuando decimos ciencia, es lo que la Karen decía, es fundamental. Eso incluye también a las ciencias sociales. La difusión del conocimiento, entender las bases de lo que se requiere para pensar en otra estrategia de desarrollo, necesita esta visión de ecosistema que no estamos nosotros teniendo, sino que funcionando como células independientes que no están interactuando. Y en ese sentido se debilita el sistema completo, porque si cuando yo investigo, cuando estoy generando nuevo conocimiento, nuevas brechas de interés, nuevas áreas de interés, y las ingreso también a mi docencia, estoy enriqueciendo mi trabajo académico y estoy también generando nuevos grupos de jóvenes que también van a desarrollar un interés por la investigación. Entonces, hay una necesidad de mirar esto de manera mucho más articulada de lo que estamos haciendo. Y sobre todo también con el punto de la difusión, donde la dimensión de los funcionarios pueden ser también y requiere también de un esfuerzo que nosotros tampoco como académicos podemos hacerlos todos. También uno requiere, por ejemplo, el rol de la radio, la difusión, en la traducción del conocimiento complejo para audiencias más amplias. Eso también debiese ser parte del sistema. Cuando te piden un proyecto, tú tienes que entregar un informe de vinculación con el medio. Es una hoja que tú subes a un repositorio de ANIT. ¿Quién lee eso? Pero ¿cuántas personas nos pueden escuchar y adquirir algún tipo de ideas que los lleve a generar algún pensamiento, una reflexión más crítica? Esos son impactos que también debiesen ser considerados y no están. Entonces es súper, para uno súper frustrante porque tú te esfuerzas, lo intentas y al final el sistema es una mole gigante que no puedes moverlo. Si yo iba a terminar con esa pregunta, me llama la atención, yo las escucho, ustedes dos lo tienen tan claro y además lo explican tan bien que yo me pregunto por qué las cosas no funcionan así, pero nos quedan... Bueno, porque, mira, punto uno, el tema de la colaboración. O sea, nosotros todo se nos mide de manera individual. Te puedes ganar 20 proyectos como colaborador y ser un colaborador no significa que no hagas menos cosas, significa que quizás por distintas razones es mejor que otra persona lo lidere, pero eso no vale al momento de postular porque el sistema está siempre pensado en empresas individuales. Y con algunos colegas siempre lo decimos así como entre chiste y dolor, es como componer... Cada uno es una mini empresa que tiene que sobrevivir como puede dentro de un sistema que aboga a la competencia y no a la colaboración. Sí, claro, eso yo creo que no puede seguir siendo. Sí, claro, pero a propósito de la privatización, de la dimensión individual de la privatización de la que estábamos hablando, es cierto que a uno se le mide de una determinada manera y uno tiene estímulos para actuar de una determinada manera, que por supuesto probablemente es más conveniente, pero eso no significa que no puedas actuar de otra. No significa que no puedas actuar colaborativamente, que probablemente va a ser un poco más complejo, que probablemente
financieramente va a ser menos eficiente. Digo, a ver, es feo ser autorreferente, pero el sistema está pensado en que los medios tienen que ser comerciales. Uno podría desarrollar medios con otra lógica, ¿viste? Pero sí, no te va a ir tan bien. Eso no significa que no lo puedas hacer. En definitiva, eventualmente lo colonizado o lo que nos dejamos colorizar puede que tenga más efecto que lo que intentan colonizarnos. No sé si lo explico bien. Nos quedan 5 minutos, 10 a lo mejor, no sé. Estamos haciendo República de los Ríos con la profesora Carla Marchani, con la profesora Karen Alfaro, y estamos comenzando a entrar en los últimos minutos de conversación. Y discutiendo respecto de cuál es el efecto. No, partimos conversando cuál era el comportamiento que estaba teniendo el financiamiento de becas, el financiamiento público para becas de estudios de posgrado en el extranjero, y las profesoras nos han llevado en la conversación hacia una crítica bastante más compleja y sostenida respecto de la forma en la que la actividad de investigación académica se realiza en Chile. Parece que con este tema nos vamos a despedir. Karen Alfaro. Sí, yo creo que es importante, bueno, dar esta discusión, repito, en el momento constituyente que vamos a estar viviendo, precisamente porque la ciencia también tiene que ver, digamos, con la vida, con una mejor vida. Entonces, creo que no debiera ser una discusión apartada de otros problemas o de los grandes problemas que vamos a debatir en la construcción, ¿cierto?, de un proyecto social más justo, equitativo. Debiera estar en la base, ¿cierto?, de cómo pensamos la mejora de la vida de todas las personas. Y por eso también tiene mucho que ver con la población en general, ¿cierto? Y yo creo que ese es también una necesidad, recuperar, como dice bien Carla, la construcción de ecosistemas, de relación, de producción de conocimiento con los territorios, de una manera más integral, y donde el financiamiento debiera cumplir el rol que cumple el financiamiento, que es posibilitar, ¿cierto? Pero que el reconocimiento de investigaciones que se desarrolla quizás sin el financiamiento público y quizás no por voces académicas, también es una producción de conocimientos, son otros conocimientos que deben ingresar también al debate y a la comprensión de producción de ciencia. Yo creo que eso también va a ser un desafío. Sí. Carla. Sí, o sea, Bajito te escucho. Es un desafío, es una tarea pendiente y también, súper complejo que eso llegue a ocurrir y no vayamos desincentivando muchas otras carreras académicas y de investigación de otras personas mientras esas decisiones no se toman. O sea, pasa que ahora, claro, o sea, se van reduciendo el presupuesto, se reducen los fondos de investigación. ¿Cuánta gente que se forma no encuentra ese nicho para poder desarrollar lo que investigó, se retira del mundo de la ciencia, y cuánto conocimiento se va perdiendo, cuántas buenas ideas van quedando atrás porque no tenemos resuelta estas formas o estas concepciones fundamentales de entender cuál sería la manera más oportuna de realizar esto? Y volviendo un poquito atrás a lo que decías tú, Miguel, de cómo internalizar todo esto y cómo influye estar fuera un poco de la lógica competitiva, en un aspecto bien claro, conversando con algunas colegas, mujeres sobre todo, que han decidido salirse de esa lógica, significa, y con dolor algunas me lo han comentado, decir, bueno, yo sé que no voy a poder aspirar a subir en mi carrera académica. O sea, si tú tomas esa decisión, entonces ella lo contaba me lo contaba con mitad de dolor, pero también con mitad de decir, como yo asumo que no voy a poder ser, y todo mi trabajo, que puede ser tan valorable como el de alguien que esté en la otra vereda, no va a ser considerado por este sistema, y voy a estar siempre en una categoría, en una jerarquización académica más baja, porque los indicadores para medir, entre comillas, el éxito son otros. Entonces sí tiene costos que algunos quieren darlos o tomarlos porque están en su libre decisión de hacerlo, pero también está esa lógica que te lleva a pensar en que hay que estar dentro de un esquema que valora otros atributos. Entonces es una decisión muy compleja si te quieres ir por el camino A o quieres luchar el camino B. Sí, de carrera académica debiéramos hablar en otra oportunidad ya, porque no es un tema para
desarrollar en los pocos minutos que nos quedan. ¿Les parece? Es un gran tema. Sí. Sí, yo creo que es un Karen gran Alfaro. tema también lo que dice, perdón Miguel, lo que dice Carla respecto a la perspectiva de género, que también Sí. fue un compromiso de este ministerio, ¿cierto? Por estas inequidades que en las universidades también se reproducen. Entonces, no es un tema menor. Sí. Tengo que mencionar, porque está de moda hacerlo en los medios de comunicación en estos días, las interacciones que tenemos en el Facebook Live que hemos estado transmitiendo esta conversación. Carla Manfechi, por supuesto, panelista también, los días viernes de República de los Ríos, Eduardo Mugabri, Carolina Verónica Delgado y Freddy Mondaca. Las premian con su like, así se dice, ¿o no? Yo que no soy yo que no soy un migrante en estas tierras. Mauricio Soto tiene un comentario celebrando las opiniones de Carla Marchand. Y Locote Choque Pilsen, mira, la violencia estatal históricamente ha sido ocupada en contra del pueblo. Cuando éste se levanta, el pueblo solo se defiende de la violencia sistemática al servicio de los ricos. Ya no existe la democracia, nos dice. Tiene un like también su comentario. Para despedirnos, precisamente refiriéndonos a quienes interactúan con nosotros a través de las plataformas electrónicas. Y la última intervención es un tema que hemos dejado de conversar en la radio, es un tema que me molesta a mí la forma en la que se folcloriza, me molesta, me incomoda, no sé. Este acercamiento tan folclórico, tan costumbrista que tienen los medios masivos y que es la respuesta de los sectores populares, vecinales, organizados a lo que Karen nos nombraba como la crisis alimentaria de los sectores populares. El hambre que sigue presente en Valdivia, en la región, en el país, con motivo de la pandemia, pero también con motivo de los tradicionales ciclos económicos globales que cada cierto tiempo hacen crisis y cuando coinciden con fenómenos como el de esta pandemia terminan con todo el mundo alimentándose en un comedor comunitario. Y conforme estas encuestas que se hicieron famosas en los últimos días, cuando digo con todo el mundo me refiero a que es bastante más gente de la que creemos que es. Para despedirnos, Karen Alfaro. Sí, yo creo que estos son, digamos, los temas urgentes y en los cuales se va a diferenciar la ética política de los constituyentes y la ética política de la clase política, porque el itinerario constituyente que se fijó en el pacto, ¿cierto?, por la paz y nueva constitución, estos elementos no están considerados. O sea, debemos, en paralelo a que se desarrolle, ¿cierto?, el proceso del plebiscito y todo lo que estamos viviendo, atender a esta urgencia. Ya necesitamos políticas que vayan en políticas estatales, ¿cierto?, políticas sociales en atención a esta urgencia de la crisis económica, sanitaria y alimentaria que está viviendo el país. Ya yo creo que eso tiene que ser ahora, ¿ya? Es urgente. Y ahí, más que volcarse, ¿cierto?, a esta carrera de quién obtiene más votos para ser electo como constituyente, o en paralelo a eso, debiéramos atender a aquello que las poblaciones, los territorios requieren hoy día, ¿ya? Los problemas de vivienda son acá en Valdivia, ¿cierto?, son agravantes. Las autoridades deben atenderlo, pero también la ciudadanía debemos exigirlo, ¿no? Sí, gracias Karen. Sí, es cierto, pero a mí no me gusta esa expresión, porque no me gusta esa acción. Pero hasta el proceso constituyente se va a resolver juntando votitos. Nos guste o no nos guste. Carla Marchand. Sí, creo que esta es la oportunidad para empezar. Bajísimo otra vez, Carla. Esta es la oportunidad para empezar a poner los temas que han sido históricamente invisibilizados, para poder discutirlos, para poder generar contenidos, porque yo creo que ahora, pasando ya el 25, lo que viene ahora es pensar en quiénes van a representar las ideas de los territorios, las ideas que no están dentro de los temas que son los convencionales. Entonces, en ese sentido, creo que ahora viene esa segunda dimensión, que es dotar de contenido y de coherencia la construcción del país que queremos para todos, no solamente
discutir la cosa chica, que lamentablemente es la que predomina. Entonces, por lo menos soñar de que sí podemos tener discusiones con contenido y con evidencia y poniendo estos temas. Perfecto, gracias. Nosotros vamos a dejarlas a ustedes dos invitadas para participar de la programación especial que vamos a tener el fin de semana con motivo del plebiscito constituyente. Palos para el Puente lo vamos a tener el viernes en la tarde, ¿no es cierto?, en una edición extraordinaria para lo que va a ser el primer día, la jornada inaugural de estas transmisiones especiales de Radio Universidad Austral de Chile, en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Centro de Estudios Regionales. Y estamos viendo el horario en el que también queremos invitarlas para que este panel, en el que además también participa Yanira y participa Claudio Fuentes, Yanira Zúñiga de la Facultad de Derecho y Claudio Fuentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pueda acompañarnos también durante el domingo para comentar el desarrollo de la jornada. Pero eso lo vamos a resolver en forma interna, ¿les parece? Ahora les quiero dar las gracias por esta más de una hora de conversación en torno a los temas que nos preocupan a nosotros y esperamos también que preocupen a quienes escuchan Radio Universidad Austral de Chile, y además de agradecerles, reiterarles la invitación para que por favor sean parte permanente de nuestra programación. Karen, Carla, muchas gracias. Gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias a todos los que nos escuchan. Chao, Karen. Chao Carla, muchas gracias Miguel y a todos que nos escuchan, y el domingo a las urnas. El domingo. ¿Para qué les voy a preguntar cómo van a votar? Nos vemos, chao. Pero, obvio. Mixta no. Chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.